buenas noches en este delicioso martes exótico y sexy martes. ¿Cómo me les va, compañeros? Familia de riesgos, ¿cómo están? Aquí ya reunidos nuevamente con nuestros lives. Excelente noche. Bueno, les cuento noticias. Nosotros terminamos una jornada maratónica deliciosa que me la super gocé la semana pasada con ustedes, con el equipo de riesgos aquí que estuvimos todos muy pendientes de los participantes a nuestro taller de apetito de riesgo. Quienes estuvieron en el taller, abran sus cámaras, manitos, corazoncitos, caritas tristes, lo que quieran, pero manifiéstense. ¿Quién estuvo en el taller de apetito de riesgos esta semana que pasó? Bueno, muy bien. ¿Quién está por aquí? A ver quién estuvo. Don José. Estuvo también don Marcelino. Don Marcelino está por acá, lo vi por acá, ¿cierto? Sí, don Marcelino. Muy buenas noches. Su merced está por aquí, tiene micrófono por ahí abierto que nos pueda. Saludo cordial, buenas noches, buenas noches. Excelente, don Marcelino. ¿Su merced tiene posibilidad de prender su cámara o está complicadito? Don Marcelino, Sí, se me fue. ya la Bueno, pongo en don funcionamiento. ¿Cómo estás? Marcelino, ¿Cómo van ¿cómo las estás? cosas? Qué gusto Ya, saludarte. Don Marcelino, tengo un ¿estuviste? poquito de volumen bajo, no sé, estoy escuchando como ¿Estás? lejos. Ok, aquí ¿Cómo estoy le yo. pudo descansar después de esa maratónica jornada pedagógica? Ay, sí, sí, claro que sí, me la gocé mucho. Don Marcelino, cuéntenos, ¿cuál fue su experiencia después de haber estado con nosotros en ese taller de apetito de riesgo? Su merced, ¿qué aprendió? ¿Le pareció práctico? Cuéntenos toda su experiencia, que es muy valiosa para que todos aquí podamos compartir. Su merced, ¿qué sintió? Y pregunta, don Marcelino, su merced y yo nos preparamos antes o esto es así muy al rompe, la verdad. ¿Cómo así? No te alcancé a entender, es que te escucho un poquito lejos. Ok, no te pregunto que si esta pregunta que te estoy haciendo y el llamado a cámara, ¿lo preparamos? Que nos cuentes a todos o si ha sido una cosa muy sorpresiva para ti. No, absolutamente. No esperaba que pudiera compartir un poquito la experiencia. No, para nada, no. Ah, bueno. Nada de lo que ustedes hacen es preparado en lo que tiene que ver con la intervención de nosotros en este ejercicio. Lo único que puedo decir que se prepara es la excelente, el excelente, el excelente compartir ese conocimiento de ustedes, toda esa experiencia que, que, que tienen y que de manera, y permítame reiterar, seguramente hay algunas personas que están conectadas hoy, que reiterar lo que mencionaba el viernes, que esa disposición de ustedes en entregar todo el conocimiento en procura de que eso se haga también un ejercicio pedagógico para nosotros poder también adquirir ese conocimiento. Eso no se puede ni siquiera dejar de mencionar. Claro, obviamente que es un ejercicio que llevan a que nosotros manejemos, busquemos la manera de cómo hacer el proceso de aplicar toda esa metodología, porque eso no se adquiere en 8 días. Ustedes son los gurús en el tema y a uno le toca empezar a mirar cómo en el tiempo puede ir adaptando toda esa transferencia de conocimiento que ustedes hicieron. Y reitero mis felicitaciones. Muy bien, excelente. Y gracias por eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Marcelino, por sus apreciaciones. Vi por acá a don José Rico. Muchísimas gracias, don Marcelino. Don José Rico, ¿estás? ¿Tienes posibilidad de habilitar micrófono de pronto cámara? No, parece que sí. Hola, Sandra. No, Don José, ¿cómo estás? buenas noches, tengan todos. Tengo la, Bueno, estoy ahí con un espacio así abierto, entonces no tengo cómo habilitar la cámara. ok, está bien, perfecto. Don José, quisiera que nos contaras, por favor, cuál fue tu experiencia con el taller, que sé que también estuviste en nuestro taller de apetito de riesgo, si aprendiste, si te llevaste algo aplicado, si cumplimos con el propósito y con la promesa de valor, si la ejecutamos completamente, si te quedamos debiendo. Cuéntanos. A ver, en cuanto a la capacitación de esta semana, muy interesante porque es enfocado y muy práctico.
lo importante de esto es que debemos de entender que cada empresa es su génesis, es única, ¿sí? Y aunque es, digamos, un bosquejo, nos lleva a la aplicación de una manera muy fácil, ¿sí? Y que es entendible. Digamos que es lo importante y que se debe llevar, ¿no? Fuera de que más adelante se pueda programar, que eso es otro tema, ¿sí? Pero al estar en Excel ayuda mucho a entender el porqué de las cosas, ¿sí? Ok. En el caso, digamos, personal, pues yo vengo de mercado de valores y ahora estoy como auditor de empresas. Entonces, digamos que esto ayuda mucho a visualizar y a ordenar, digamos, la casa para uno poder tomar decisiones, ¿sí? Y realmente si podemos nosotros entender este modelo, realmente podemos aplicar lo que en mucho tiempo atrás decían un cuadro de mando integral, ¿sí? Ujú. Y esto viene siendo un cuadro de mando integral orientado al apetito de riesgo, ¿sí? Y ya aplicado y fundamentado. O sea, no es el coger el libro y mire a ver usted qué hace, sino que esta vez ya, pues con la metodología de ustedes lo aterrizaron y muy bien. De verdad que lo felicito y muchas gracias porque de todas las preguntas que hicimos, pues el 100% fue solucionado, ¿verdad? Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias, José. Excelente. Quería compartir con ustedes los testimonios de nuestro taller que acabamos de terminar el pasado viernes. Por eso, pues la semana pasada no tuvimos live, que estábamos súper concentrados en nuestro taller. Tuvimos casi 90 personas conectadas, desarrollando esto de manera muy aplicada y me encanta. Bueno, tenemos una súper invitada esta noche. Buenas noches a los que se están uniendo y es nuestra compañera Soraya Rodríguez. ¿Cómo estás, Soraya? ¿Estás por allí? Soraya, Soraya, buenas noches. Buenas noches para todos. Hola Soraya, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Soraya también asistió a nuestro taller de apetito de riesgo. Además, con Soraya también habíamos desarrollado un par de cositas y la vamos a tomar aquí como referente, ¿cierto? De nuestra comunidad, porque qué rico conocernos y qué rico saber los seres humanos que están detrás de todo este proceso que nosotros estamos adelantando. Soraya, cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas tú haciendo gestión de riesgos? Bueno, yo vengo, saludes, buenas noches para todos. Vengo navegando en estas aguas desde hace 8 años, desde el 2017. Ok, gracias, Soraya. Pero cuéntanos un poquito, así como yo ya me revelé hace un par de likes y también durante las sesiones que nosotros hemos tenido encuentros, aquellos retos y aquellas dificultades, aquellas incertidumbres que yo pude, digamos, o tuve eh, frente a mí cuando estaba en estos retos laborales, adentrándome en los temas de riesgos, quisiera saber, Soraya, si en tu parte pasó lo mismo, si fue fácil, cómo llegaste a esto de la gestión de riesgos y ya tú decías, ah, no, esto es muy fácil, yo cojo aquí estos elementos y yo ya sé qué tengo que hacer. Cuéntanos un poquito cuál ha sido tu experiencia. Bueno, ha sido una tarea bastante laboriosa. Yo soy contadora y también auditora forense y entonces en mi lugar de trabajo se me promovió a líder de riesgos. Es un trabajo bastante laborioso y que exige mucha preparación, mucho conocimiento. Y pues aparte de la circular externa, aparte de las, digamos, de las capacitaciones y la propia capacitación en diferentes universidades, eh, me ha permitido de pronto no tener todo el conocimiento, pero sí he avanzado en estos valles de los riesgos. Personalmente, siento que los riesgos en algunas organizaciones no son como tomados como con mucho, con mucha responsabilidad o saber realmente cuál es el propósito de un líder de riesgos o de un coordinador de riesgos. De pronto lo toman algunas organizaciones, algunas, ¿no? Como si fuera una asignatura más, de pronto una clase por debajo de educación física, que es por cumplir con la norma, que hay que enviar los manuales, las diferentes metodologías, que tenerlas listas para cuando llegue la visita de auditoría por parte de la superintendencia.
pero pues eso va más allá. Y la verdad es que yo he aprendido durante estos 8 años, me he enamorado de esta profesión, de la gestión de riesgos, y cada vez que yo tengo la oportunidad de prepararme, de conocer algo nuevo, pues estoy allí de primerita tocando puertas, como es el caso de U de riesgos. Me mantengo molestando a cada momento a Sandra, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué de nuevo? Tuve la oportunidad el año pasado de tomar con ella un taller de matrices de transición, lo cual es muy bueno para el tema del SARCE y que nos permite también hacer esas proyecciones en temas de matrices de transición para el riesgo de crédito. Muy buena ese taller, muy práctico, con ejercicios, con la profesora al frente, face to face. Y bueno, la verdad que aproveché mucho ese material. Ahora con el que hemos tenido ahora con la metodología del apetito de riesgo, esa plantilla es, mejor dicho, es lo mejor que he podido yo ver en estos tiempos, porque aparte de que nos da como una pincelada financiera, ¿no? Para saber cuál es la situación financiera de la cooperativa o del fondo de empleados, de la organización solidaria, nos permite también ir más allá, que es el apetito de riesgo, ¿no? Que la verdad es que nosotros casi siempre, bueno, en el caso mío, lo digo así abiertamente y sin pena, pues a veces nos encasillamos y creemos que con tener unos manuales y unos procedimientos y hacer de pronto una plantilla pérdida esperada y enviar a la superintendencia, hacer la evaluación de la cartera, con eso es suficiente, pero no vamos allá a lo más, digo que lo más sensible, que es ese apetito, no pasarnos del umbral permitido para evitar que la entidad pueda materializarse de pronto alguno de los riesgos. Entonces me parece formidable esa plantilla, ese trabajo que hicimos sobre el apetito de riesgos, y que además de todo nos permite también hacer proyecciones financieras, ¿no? Es completísimo, o sea, por donde se le mire, es un material bastante importante que nos ha compartido Sandra, y personalmente yo le agradezco, como decía el señor Marcelino, esa vocación de servicio, de enseñar al sector que tiene que ver con riesgos. De verdad que yo la admiro mucho. Cuando yo sea grande voy a ser como Sandra Mateus. El problema es que yo le doy la edad, no sé qué va a pasar. Ok, excelente, Soraya, eres muy amable, muchísimas gracias por esas apreciaciones, me encanta, tan bonita. Bueno, me encanta que esta herramienta haya sido de la utilidad. Les cuento que nosotros vamos no solamente a que por aquí un micrófono abierto, vamos no solamente a ese taller que ya realizamos, sino que estamos esperando que estas personas que participan en el taller incuben esa herramienta, se la lleven, la adapten, la traigan, y tenemos un espacio donde vamos a acompañarlos en la revisión de su implementación. Entonces, imagínense ustedes el regalazo que se llevaron las personas, que no solamente es hacerlo con unos, bueno, con unos ejemplos y con un caso de estudio que planteamos y que analizamos, sino que adicionalmente se enseña cómo llevar toda la información de la organización para que sea utilizada a partir de, como decía Soraya, Marcelino, José, de esa herramienta para hacer escenarios, simulaciones, proyecciones, y realmente tengamos una medición transversal de lo que es el apetito de riesgo, no a parches, ¿no? Esto es aparte por allá la rueda de riesgo de crédito, etcétera, etcétera. Entonces van a tener ese plus. Y porque muchísimas gracias, Soraya, José, Marcelino, porque trajimos a colación estas experiencias. Bueno, pues primero porque estamos celebrando que cerramos nuestro taller, hicimos la clausura el sábado, es una super fiesta que tuvimos, virtual también, y porque viene una temática nueva que va a desarrollar una estructura y una dinámica muy similar, y tiene que ver precisamente con nuestra matriz de riesgos. Quiero que aquí las personas que están conectadas me digan o me escriban por el mensaje, me manden caritas o emoticones, quiénes han trabajado con matrices de riesgos, trabajando en riesgos, ¿no? Pues quiero saber quiénes. Para ustedes es
tema, si es nuevo, si, ¿cómo es? Quiero que me cuenten un poquito. Bueno, Manuela, excelente. Soraya también, Mónica Pinto también. Francisco Urbano también ha trabajado con matrices de riesgo, excelente. Ramiro, Milena García, muy bien, excelente. Antes de seguir, quiero que ustedes me cuenten de dónde nos están, Beatriz Jaramillo, excelente, de dónde nos están visitando. Nosotros sé que tenemos personas que están acá en Colombia, pero también eventualmente tenemos participantes. De hecho, en el pasado curso tuvimos la experiencia con personas de Perú, de Ecuador, de Bolivia, de México, de República Dominicana. Quiero saber de dónde nos visitan. Escríbanos, por favor, por acá. De Ecuador, Ramiro, bienvenido, excelente, muy bien. Alguien más que nos visite de fuera, muy bien, muy bien. Manitas levantadas, tenemos manitas levantadas por aquí. Alguien que quiera participar, no veo por acá. Taran, tan, tan. No, no, manitas levantadas. Bueno, muy bien, excelente. Ahora entonces parece que tenemos personas de Ecuador y de Colombia. Ah, Beatriz, Beatriz, tienes la palabra. Adelante. ¿Vas a convertirnos o estás levantando la manita para participar de la matriz de riesgos? Buenas noches, ¿cómo está? Hola Beatriz, ¿cómo estás? Qué gusto. Sí, estaba levantando la mano pues para decirle que sí, yo soy de Sesca, Cooperativa de Ahorro y Crédito, y pues nosotros tenemos matrices de riesgos en todos los procesos y pues hacemos la respectiva valoración. También de todos los sistemas de riesgos están pues los riesgos identificados, sus causas, sus efectos, tenemos pues los controles a los cuales se les está haciendo pues la valoración de manera semestral. Ok, ok, perfecto. Ven, Beatriz, yo quiero hacerte una pregunta. ¿De qué Señora, riesgos tienes matriz? Cuéntanos. ¿de qué perdón? ¿De qué sistemas de gestión de riesgo tienes matrices elaboradas? Tenemos la del SARC, SARM, SARL y SARLAF. Y Saro, me Y imagino, ¿sí? en SARO manejamos la consolidada de todos los procesos. Ok, perfecto. Pregunta, Beatriz. ¿Ustedes tienen en su organización la matriz del CIAR, que no corresponde exactamente a la compilación de todas? ¿Tiene la matriz del CIAR de pronto? No, 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 el CIARSI no, no, ok. señora. Recordemos un poco que el CIAR es como esa mente maestra, ¿no? Es el que Sí, articula que nuestro señora. sistema óseo, nuestro sistema muscular y todos los sistemas funcionen. Entonces, interesante, y gracias Beatriz por tu participación, que en la mayoría de los casos, Muchas gracias a usted. yo también lo pasé, también lo viví, también soy de las personas que siempre recomienda tener una matriz de riesgos para cada uno de los sistemas de manera individual, pero a veces no nos ocupamos del CIAN. Entonces me han dicho, Sandra, pero pues que eso es muy fácil. Uno coge todos los riesgos, los del SARC, los del SAREM y ya hace una sola matriz. Y eso es parte del ejercicio que nosotros debiéramos hacer, pero hay una partecita que eventualmente nosotros no hemos, digamos que involucrado. Me va a permitir compartir por acá la pantalla. Un segundo, por favor. Quiero que me digan si están viendo mi pantalla, me validan, por favor. Sí, ok, permítanme. Vamos a esconder esto por aquí. Listo. Ok, entonces esa es nuestra primera ficha. Es como una saga, nuestro rompecabezas de nuestra matriz de riesgo del CIAR. Y vamos un poquito como a desmitificar aquellos conceptos que de pronto nosotros habíamos tenido. Siéntanse en la tranquilidad y confianza de levantar la manito, si quieren participar, si quieren rebatir, si quieren algún tema que queramos profundizar, me avisan. Tenemos una práctica lamentable, digo yo, y no solamente hace parte de lo que sucede en las organizaciones vigiladas por la Supersolidaria, sino también en nuestras organizaciones vigiladas por Superfinanciera y en general en todas las entidades financieras en Latinoamérica. Es un común denominador y hace referencia a, se visualiza la matriz de riesgos como una obligación, como un protocolo, como algo que tenemos que hacer desde los procesos. Entonces a veces está inclusive esa confrontación en que la persona de riesgos provee la herramienta, provee la metodología, provee el vehículo,
pero la persona que está haciendo esa labor de administración, el líder de proceso, dice, no, pero es que eso es de riesgos, venga usted y haga su matriz porque eso es suyo. Entonces, la primera cuestión que nosotros evaluamos es quién realmente conoce mejor los riesgos del proceso, sino el dueño del proceso. Entonces, por supuesto que es importante que la persona conozca la herramienta, conozca la metodología, conozca cómo conduce su carro, pero es que yo tengo una persona que es el líder que va a llevar el carro a Cartagena, otra persona que va a llevar el carro a Medellín, otra persona que va a llevar el carro a Pasto. Entonces es muy complejo, es imposible, no complejo, es imposible que la persona de riesgos pueda estar conduciendo carros que van para diferentes destinos, ¿de acuerdo? Entonces por ello se hace absolutamente importante que cada líder de proceso se haga dueño, se haga responsable de su matriz de riesgo, ¿de acuerdo? Por aquí, Carlos Esteban, cuéntanos, por aquí hay permítame un segundito, yo amplío esto para mirar. Ok, dice, es una opinión poco popular, las organizaciones matrices deberían ser un organismo vivo, claro que sí, donde sean los empleados de la organización, sean los que manejan constantemente, creando, actualizando y eliminando riesgo. Aquí, para eso, más que cualquier cosa, tenemos nosotros nuestro reporte de eventos de riesgo, que es el mecanismo que tenemos para que las personas nos cuenten todo lo que está sucediendo. Y yo siempre les digo, pequen por exceso, que lo peor que puede pasar es que aquí nosotros depuremos y borremos. Lo peor que nos puede pasar realmente es que no nos digan las cosas. Pero siempre cuéntenos, anda, es que no me prende el computador, ya miro que está conectado, ya miro que tiene energía, ya miro que en efecto presioné el botón que era, ya miro todo lo que tiene que mirar. Son cosas que parecen triviales, pero que es preferible recibir esa cantidad, digamos, de oportunidades en donde nos comuniquen a nosotros los riesgos y en la medida que nosotros capacitamos y entrenamos al equipo de trabajo vamos a tener un reporte que va a ser mucho más preciso, mucho más fluido, pero es como cuando el niño le trata de decir a usted, mamá, mire cómo me fue en el colegio, cómo me fue en la escuela y el niño dice que no, que se peleó con un amiguito y le empieza a contar historias y usted no le pone cuidado. Pues, ¿qué va a pasar con el tiempo? Que el muchachito pues ya no le va a decir nada. Lo mismo pasa con las personas que nos reportan los eventos de riesgo. Usted lo que va a orientar, sin coartar, ¿cierto? Va a orientar y le va a enseñar a la persona qué eventos de riesgo son los que se van a reportar, cuáles los que tienen un impacto reputacional, un impacto financiero y demás, y le vamos a ir enseñando de manera gradual, sin coartar esa confianza que han tenido con nosotros para reportar los eventos de riesgo, un poco para contestar la pregunta o el comentario que tiene aquí don Carlos, porque definitivamente las matrices deben ser, sí, un organismo vivo, en efecto, para que sean alimentadas cuando los riesgos aparecen, cuando los controles se implementan, cuando los controles no funcionan, y que por lo menos sean actualizadas de manera semestral. Se me perdió por aquí la presentación, regálame un segundito, volvemos por aquí. Entonces, este es un primer reto que tenemos nosotros y es hacer que haya conexión realmente completa entre lo que está sucediendo en la organización, ¿cierto? Y lo que estamos revelando en las matrices, porque es que las matrices digo que el apetito de riesgo es el mecanismo que ustedes ya lo vivieron, el modelo. Es el mecanismo que nos permite tener la visión 360 de la organización desde el punto de vista financiero y del cumplimiento de objetivos. Se engrana todo desde la parte cuantitativa, pero la matriz de riesgos va más allá como un complemento a ese modelo de apetito de riesgos que ya construimos. Nosotros debemos suplir unas etapas de identificación, medición, control y pues por supuesto el monitoreo, y es la herramienta más completa que tiene todas estas etapas. Tengo cómo identificar los riesgos, tengo cómo medirlos, cómo evaluarlos, cómo jerarquizarlos, cómo tener el inventario de controles y esa evaluación de los controles. Entonces es una herramienta que no nos podemos perder y a veces nosotros, si acaso, hemos tenido, digamos que la tarea nos hemos tomado el trabajo de hacer una para cada sistema, pero no nos hemos ocupado de cómo está nuestro cerebro organizacional, que es el CIAR, como ya nosotros lo veíamos. Entonces me van a decir, Sandra, pero entonces, si yo ya tengo una matriz de riesgo operacional, si yo ya tengo una matriz de riesgo de mercado, de riesgo de liquidez, etcétera, pues, ¿qué voy a conseguir? Entonces, yo quiero nuevamente que con Soraya, que es nuestra invitada especial de hoy, nos diga, Soraya, ¿tú qué crees que debe ir en esa matriz del CIAR? Porque estoy hablando como de una cosa que es como nueva, como que no la hemos contemplado. Cuéntame tú qué te imaginas que debería ir en esa matriz del CIAR, o si tú ya has tenido una matriz del CIAR, cuéntame.
Soraya. Para ser sincera, yo no tengo una matriz de CIAR. Manejo la matriz de SARL, de SARC, de SARLAF y de riesgo operativo, del SARO. Pero pues yo me imagino así como que una matriz CIAR sería como unir, como el primer capítulo del título cuarto, unir todos los riesgos y consolidarlos. No sé si de pronto esté equivocada, doctora Santos. Gracias, Soraya. Bueno, tiene muchísimo. Aquí no vamos a dar doctora porque me va a tocar que me traigan un Bueno, paciente de tos. cambio. Eso. Muy bien. Entonces, les decía que nosotros cuando vemos la normativa normalmente pensamos, y es parte de lo que hay que hacer, claro que sí, es la compilación de los riesgos de todos los sistemas de gestión de riesgos que se manejan o se evalúan de manera individual. Sin embargo, en muchas ocasiones se nos queda por fuera varios temas que tienen que ver con la gobernabilidad. Permítame un segundo, le damos acceso por aquí a dos personitas que están. ¿Ya? Ok. Se nos queda por fuera el tema de gobernabilidad, que es uno de los problemas más fuertes. Yo creo que al comienzo de nuestros encuentros en los lives les decía, el cáncer organizacional más fuerte, la enfermedad más fuerte es una falla, una fisura en la ética empresarial. Y eso se visualiza también en temas de gobernabilidad, de concentración de funciones, de no cumplimiento de las políticas, los lineamientos, las directrices regulatorias, ¿cierto? Y les cuento que de eso las organizaciones no se salvan. Tenemos casos tan sonados como el caso de Enron, ¿cierto? Que vendía unos activos, unos futuros de una energía que no tenía, que no había comprado. Y llegó inclusive a estar dentro del ranking de las mejores empresas de acuerdo a la revista Fortune en Estados Unidos, precisamente por esa innovación y esa capacidad que tenía, pero realmente por dentro había completamente una falta de ética. Vamos a ver el caso de Parmalat, donde fueron capaces de eh, escanear, de digitalizar esos certificados de depósitos ya hace un tiempito, ¿cierto? Y a partir de una copia de esos certificados de depósitos se apalancaron con bancos internacionales y pues como dicen por ahí, al alcalde quien lo ronda por ser grandes entidades, por ser posicionadas, por tener un gran nombre, un gran letrero, una multinacional, pues los bancos en muchos casos no le pedían esos soportes, sino validaban y no confrontaban la información que les estaban suministrando estas personas. Y eran precisamente, en su junta directiva, eran precisamente los líderes de la organización, su representante legal, quienes estaban orquestando toda una serie de taramas, una serie de ilícitos que llevaron obviamente al colapso de estas organizaciones. Está el caso de Interbolsa aquí en Colombia, para no ir más lejos, está el caso de Estraval, está el caso de Bank. Bueno, hay cantidades de casos que a nosotros nos evocan este tema de ética empresarial, de la gobernabilidad, de la concentración de funciones. Y normalmente esos temas, como no hacen parte del proceso de crédito, no hacen parte del proceso de tesorería, no hacen parte del proceso de cartera, se quedan por fuera, al igual que los temas estratégicos. Entonces nosotros veíamos como, por ejemplo, en nuestra matriz de riesgo, eh, en nuestro modelo de apetito de riesgo, tener unas proyecciones de ambiciosas de crecimiento, pues puede llegar a desajustar la capacidad financiera que tiene la organización para hacerle, para darle, digamos que, viabilidad a esos objetivos. ¿Y en dónde se van a evaluar todos estos desfases de gobernabilidad, de ética, de estrategia, ¿cierto? Pues es precisamente el CIAT donde entra a compilarse toda esta información que les digo es la más crítica. Si usted tiene una cartera que está enfermita, si usted tiene una cartera que se le está deteriorando, les prometo que si ustedes tienen una buena gobernabilidad, una buena estructura organizacional, una buena cultura de cumplimiento, gestión de riesgos, unos objetivos muy bien definidos y un equipo de trabajo comprometido, una cultura de gestión de riesgos muy bien desarrollada, les prometo que ustedes salen adelante. Les prometo que ante una falta de liquidez, si ustedes son éticos, transparentes y demás, ustedes salen adelante. Pero les prometo que si eso no existe, cualquier lunar que exista en estos 5 pilares, gobernabilidad, estructura organizacional, cultura, la gestión de riesgos, planificación abstracta, objetivos ambiguos, de esa usted no se levanta.
Y por eso es tan importante que esto haga parte, por supuesto, de nuestro sistema integral de gestión de riesgos y qué mejor lugar que identificar esos riesgos. Sandra, pero es que qué tal que a mí me echen por eso. Sandra, pero es que a mí me dijeron que eso no lo podía dejar. Sandra, pero yo no puedo llevar eso a la junta. Ahí es en donde si usted tiene esos temores, ahí es en donde usted precisamente está identificando que hay un tema que es un cáncer organizacional y que usted tiene la obligación y la responsabilidad de revelar. Yo les conté mi historia, señores. Yo les conté cómo de no haber yo plasmado todas esas cosas que yo vi en las actas de los comités de inversiones, en las actas de los comités de riesgos, de no haberle escalado al revisor fiscal, de no haber enviado esa carta a la Superintendencia Financiera de Colombia, yo seguramente hubiese por la responsabilidad que yo tenía de ser la gerente de riesgos de la Sociedad Administradora de Inversiones de Interbolsa, seguramente yo hubiera terminado en la fiscalía, en el mejor de los casos, o en prisión. Entonces, vean ustedes la responsabilidad que tenemos nosotros de dejar absolutamente todo revelado y eso es una grandiosa herramienta, señores. Les cuento, ya se los conté, que hubo personas del grupo que no teniendo nada que ver en todo este tema que se orquestó simplemente por el hecho de no haberlo revelado en las actas, fueron privados de su libertad y no en casa por cárcel, señores, sino en prisión realmente. Entonces, no los quiero asustar, no faltaba más, no se trata de eso. Quiero que nosotros tomemos esto, como decía Soraya, con seriedad. Nosotros estamos blindando a la organización, somos el escudo que cubre la organización, pero tampoco pues un escudo tan rígido que no la dejemos crecer. Pero tampoco un escudo que no exista, que sea como de gelatina, que la organización pueda hacer lo que apetezca, ¿cierto? Las decisiones que se tomen y tampoco se tomen medidas, ¿de acuerdo? Por aquí Beatriz tiene la manita levantada, no sé si continúas con la manita levantada o tienes otra pregunta, otra, o quieres participar nuevamente. Beatriz Elena. Ay, no, qué pena, quedó la mano levantada, qué pena. No, tranquila, no te preocupes, no te preocupes. Bueno, Soraya, ¿qué opinas de esto? ¿Te parecería útil complementar tu matriz de riesgo con todo esto que vamos a ver en nuestra trivia del rompecabezas de la matriz de riesgos del CIAR? ¿Qué nos dices? Eduardo nos dice que sí. Soraya, no sé, por allí estás. Bueno, Nicolás, Soraya nos dice que sí, por allí con la manito, excelente. Muy bien, Carolina. Ok, entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Como ya es costumbre en esta dinámica, lo que nosotros estamos haciendo es dejando eh, unos workbooks que van a ser entregados y van a ser enviados a la comunidad. Recuerden que cualquier referido de ustedes, aquí lo recibimos con todo el amor del mundo. Entre más referidos ustedes tengan, pues más fácil es que ustedes en grupo hagan sus análisis, sus debates, inviten a sus equipos de trabajo. Aquí estamos en capacitación permanente y vamos a generar unos análisis, unos workbooks que van a tener unas tareas. La semana entrante vamos a revisar la tarea, hacemos nuestro live y los que tengan la tarea, los aplicaditos y juiciosos que tengan la tarea, se van a quedar con nosotros en una sesión VIP, porque quien hace la tarea merece que tenga nuestra atención y allí vamos a estar identificando apoyo que pueda necesitar, estar debatiendo cosas interesantes con estos, perdón, con estas personas. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a lograr con esta ficha número 1? Primero, pues hacer la alineación estratégica. La idea es que esta matriz de riesgos deje de ser el protocolo y como el formalismo que toca hacer cada 6 meses, porque es que el de riesgo sí que molesta, porque es que yo no tengo que aquí hacer análisis de créditos, tomar decisiones de créditos, cobrar la cartera y el de riesgos pidiéndome que es que una matriz de riesgos, no, ya se vuelve una herramienta en la cual tenemos la conciencia de que de eso de precisamente no solamente de los riesgos materializados, sino los potenciales en todos los niveles, no solamente en la parte operativa, en la parte de riesgo de crédito y demás, sino también de cara a esa estrategia. Y díganme si no, aquí entre chismes, díganme si no, a ustedes les ha pasado que a veces se toman unas decisiones arbitrarias en la organización que están oponiéndose a toda la regulación interna que ustedes tienen o a las normas que ustedes dicen, pero es que cómo se les ocurre tomar esa decisión, eso no se debería poder hacer y ustedes se sienten como un poquito de frustración, manos atadas porque no tienen en dónde revelarlo. ¿Les ha pasado? ¿No, no les ha pasado? ¿O yo soy la única a la que le ha pasado? Ok, para que ya me apoyaron.
Y en ese sentido, esta es una herramienta que ustedes pueden utilizar también, un vehículo que ustedes pueden utilizar para dejar plasmado y sobre todo, porque no solamente vamos a dejar plasmado el riesgo que pasa, sino su causa. ¿Qué está ocasionando que ese riesgo ocurra? Recuerden que nosotros podemos tener una persona que dice, venga, es que me duele la cabeza todos los días, ese ejemplo ya ustedes me lo escucharon, y entonces a la persona le decimos, venga, tómese este acetaminofén a las 2 de la tarde, porque a usted le duele la cabeza como a las 4, entonces tómese ese acetaminofén y no moleste y siga trabajando. Estamos quitando el síntoma, pero la causa la estamos desconociendo y cuando quisiéramos atender esa causa, ya es tan fuerte, ya ha tomado tanto arraigo en la persona, esa enfermedad, esa causa que está generando precisamente ese dolor de cabeza, ha tomado tanta ventaja que ya es muchísimo más difícil tomar correctivos y es muchísimo más difícil de pronto erradicar esa causa y no sabemos qué era lo que le estaba dando lugar a eso. Puede ser en principio una simple migraña por falta de descanso, pero se puede convertir en lesiones o en temas muchísimo más graves y es exactamente lo mismo que le puede pasar a nuestras organizaciones. Y aquí hay una propuesta que a mí me encanta, la verdad yo la uso siempre, ya empezamos a generar valor para ustedes, herramientas, ya tienen ustedes una primera herramienta y es el análisis DOFA. Sandra, pero pues eso qué herramienta es, esa la conoce todo el mundo. Análisis DOFA para aplicarla a la identificación del riesgo del CIAR. Sandra, pero pues eso que tiene de innovador. Tiene todo de innovador de la forma como lo vamos a utilizar. Pregunta, ¿alguien ha utilizado la matriz DOFA o FODA antes en sus trabajos, en la academia? ¿La conocen? ¿La han referenciado? Cuéntenme. Manuela dice que sí, Ramiro sí. Marcelino, Milena, Mónica, muy bien. Y pregunta, aquí entre nos, ¿ustedes la han utilizado en algún momento para hacer gestión de riesgos? La verdad, ¿la han utilizado para gestión de riesgos? No, dice Carolina. Marcelino dice que sí. Manuela está pensando, Mónica, Milena. Bueno, Luis Javier Ramírez, bueno, ok. Aquí nosotros vamos a utilizar la matriz DOFA como una herramienta que nos permite identificar cuáles son nuestras mayores fortalezas, ¿cierto? Y en función de esas fortalezas, pues si eso es lo que hace de manera organizacional, de manera transversal, que frente al mercado, a mí me elijan por encima de elegir a otra entidad, las personas se quieran quedar conmigo en cambio de irse para el banco, en cambio de irse para el banco XYZ, para otra cooperativa, o llevar la plata bajo el colchón, qué sé yo, ¿cierto? Si eso es lo que hace que a mí me elijan, quiere decir que yo como organización debo proteger a toda costa y potencializar ese valor que yo tengo. Pero tengo que primero identificarlo. Si a mí me preguntan, bueno, aquí voy a hacer uso de la encuesta. Si ustedes me dicen a mí, si yo les digo a ustedes, ¿por qué puede caracterizarse U de riesgo, que es la empresa? Entonces ustedes quiero que me digan por aquí en el chat de riesgos, por qué lo identifican ustedes? ¿Qué valor agregado tiene de riesgos para ustedes? ¿Por qué están aquí con nosotros? Quiero que me digan tres, cuatro personas en el chat, por favor. Para planeación estratégica. Paula, gracias por las excelentes capacitaciones. Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? Por el conocimiento, Marcelino, gracias. ¿Alguien más? Excelente. ¿Alguien más? Bueno. Actualización de conceptos, excelente. Entonces, es por el valor agregado que le dan al mundo de riesgos, excelente. Nuevas metodologías, excelente. Muchas gracias. Entonces, fíjense ustedes como están diciendo, Sandra, ese es el valor agregado que tiene la empresa. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer desde aquí, desde de riesgos, es tomar eso y mirar qué riesgos hay. Entonces, por ejemplo, aquí me dicen actualización de conceptos. Entonces, ¿qué pasa si nosotros no estamos sacando material actualizado? Ustedes van a dejar de seguirnos, van a decir, no, pues que de riesgo ya no está produciendo nada nuevo. Esos ya son lo mismo de siempre y se van, ¿cierto? Nuevas metodologías, es que nosotros ya no estamos construyendo absolutamente nada nuevo, lo mismo, van como en la misma línea. Fíjense ustedes que ya vamos tabulando, ¿cierto? Prácticamente dos orientaciones en el mismo sentido. Por el valor agregado que le da al mundo de riesgos, vamos un poco más allá, hacer ese acompañamiento, a llevar de la mano, a quitar el velo de esas cajas negras misteriosas que a veces se dan en la consultoría, ¿cierto? En donde le entregan una caja y solamente le dices, piche este botón. Y entonces uno no sabe si esa vaina va a explotar
o si esa vaina va a funcionar y le dé un resultado que uno no sabe si eso tiene sentido o no tiene sentido porque no conoce lo que hay detrás. Entonces aquí nos dice porque son puntuales en atender las normas de la supersolidaria. Gracias. Entonces, si nosotros dejamos de hacer todo eso sencillo, nosotros vamos a irnos a un lado y ustedes van a encontrar seguramente otra manera de suplir esas necesidades. Asimismo pasa con las organizaciones. Entonces, esa es la pregunta que yo sugiero que ustedes hagan al interior de su organización. Y aquí viene un tema que es bastante importante, porque usted puede aquí hacer la lista de 5, 10, 15, 20, si usted le pregunta a sus asociados, a sus clientes, a sus usuarios, cuál es ese valor agregado, le van a decir muchas cosas, pero la idea es que usted seleccione dos, dos fortalezas. Sandra, pero ¿por qué dos? Yo tengo muchas. Porque cuando usted reiterativamente, como por aquí nos decían, ustedes están en la actualización y están generando valor agregado, ya nosotros vamos identificando que ese es la percepción que tienen ustedes de nosotros, que son, ustedes son nuestros usuarios, es que eso es lo que hace que estén con nosotros. Entonces yo tengo que cuidarlo, nosotros aquí cada uno, Cristian, Fernanda, Andrei, Alan, todos tenemos que cuidarlos porque eso es el gancho, esa es la razón, eso es lo que hace que seamos nosotros importantes o necesarios o queridos o referentes para ustedes, lo que quieran, ¿cierto? Y en cualquier situación que le llegase a pasar algo a ese valor, pues ustedes ya no van a querer estar con nosotros. ¿Y eso es un riesgo? ¿Será un riesgo para nosotros? Claro que es un riesgo para nosotros, ¿cierto? Entonces es importantísimo que usted identifique cuál es su principal fortaleza, una, máximo dos. A usted no lo van a elegir por tres, cuatro, cinco fortalezas, usted lo elige fundamentalmente por dos. Ocúpese de las dos más importantes que no son negociables, porque usted sabe que si deja de hacerlo, la gente se va a ir, la gente ya no va a querer estar con usted, que usted dijo que respondía en 3 días y ahora le está respondiendo en 8, la gente dice, no, pues me cojo una app, no me voy para el banco de la esquina, no, es que usted está poniendo mucho gorro, usted no me da razón, usted no me está cumpliendo y se van las personas. Entonces es importante que usted las conozca. Y asimismo, poder identificar entonces esos riesgos que pueden amenazar esas fortalezas, saber muy bien cuáles son las debilidades, porque es que las debilidades, señores, son sus riesgos materializados, los riesgos reales. Y en ese sentido también es importante pues entrar a identificar qué es lo que le está doliendo a las personas, cuál es mi principal dolor, qué es lo que más me está afectando y entrar a atacar precisamente por ahí. Entonces, fíjense ustedes que ya llevamos dos elementos. Primero, la alineación con la estrategia. Ya la idea es identificar todos los 5 elementos que les mencionaba antes, que son, o más bien esas 5 aristas, que es la planeación estratégica, etcétera, que ya lo vimos, ¿cierto? Y luego hacer un análisis DOFA significativo. Significativo es que para cada uno de los cuadrantes usted va a elegir solo dos riesgos, dos únicamente, no queriendo decir que no haya más, eso ya lo va a dejar para su matriz, pero va a identificar usted qué es lo más importante. Sandra, ¿y cómo los elijo? Usted puede hacer esa matriz DOFA en una junta directiva, que son las personas que están direccionando su operación. Usted puede hacer esa misma matriz DOFA con los líderes de proceso. Usted puede hacer esa matriz DOFA preguntándole a la gente y tabulando encuestas, y de esa manera usted se va a enterar de cosas muy sorprendentes en donde las personas tienen una percepción de su valor y es allí donde usted puede establecer a dónde realmente debe orientar todo su arsenal para fortalecer ese valor. El otro tema es un lenguaje común de riesgos, nos facilita esta matriz de riesgo porque tenemos un vocabulario que es compartido en todos en la organización, que todos vamos a entender. Es muy fácil comprender los riesgos cuando los tenemos nosotros mapeados en una matriz de riesgos. Les sugiero, igual como material de estudio, si ustedes lo quieren, nosotros vamos a proveer algún material que tiene que ver con estos casos de Enron, Parmala, Interbolsa, Barinfan, Estraval, creo que también está por allí, creo que también está Fidupaís, para que ustedes puedan identificar de qué estamos hablando cuando hacemos referencia al CIAR como esa mente maestra que administra todos los demás sistemas de gestión de riesgos y no nos quedemos únicamente con la compilación de los riesgos de los sistemas de manera aislada. ¿Hasta aquí tienes alguna pregunta? Pregunta. Comentarios, sugerencias, ¿cómo vamos? ¿Está claro para todos? Excelente. ¿Les gusta? ¿Les gusta lo que vamos a hacer? Muy bien, excelente, muy bien. Recuerden que todos ustedes nos acompañan, nos responden, nos da razón de ser también para continuar nosotros en nuestro trabajo. Nosotros somos absolutamente
fieles convencidos de que el conocimiento hay que compartirlo cuando las personas lo quieren recibir. Entonces, apreciamos muchísimo el que ustedes también aprovechen toda esta información. Mónica, ¿tenías la manita levantada? Tengo una pregunta, Buenas Sandra. noches, Claro, Sandra. Pregunta, Sandra. Sí. regálame un segundito, creo que regálame un segundito. Vamos con Mónica y luego voy contigo. Vale, Sandra, ¿Te parece? muchas gracias. ¿Te parece? Sí. Sí, listo. Yo tengo una inquietud. A ver si estoy comprendiendo bien, ¿sí? Sí. Cuando tú dices que claramente el DOFA, ¿cierto? Es una buena herramienta para que la organización o nosotros en que trabajamos en los temas de gestión de riesgos podamos identificar como esas debilidades, que esas debilidades, pues lo que tú acabas de mencionar, ya son riesgos reales que tiene la organización. Esos riesgos yo los identifico sobre la DOFA organizacional, o sea, serían como esos riesgos estratégicos que hacen también parte del CIAR. Sí, claro, exactamente. Son Ok. los riesgos macro, oye, me por allí, son los riesgos macro, son los riesgos de mayor relevancia, no queriendo decir que no haya más, pero definitivamente ese es como cuando yo he mencionado en un par de ocasiones, es que usted tiene un preinfarto y pues usted resulta que la uña del dedo gordo, el pie está encarnada, pues le duele, pero pues eso no es tan importante, eso espera, ¿cierto? A pesar de que no quiere decir que no le duele, que no es importante tratarla, pero primero tengo que salir de lo que hace que tu vida siga activa. Entonces, tu vida sigue activa porque tú tienes una promesa de valor, porque tú tienes una percepción, porque tú te has posicionado con un valor y ese valor hay que defenderlo a toda costa. Lo que puede pasar es que venga otra entidad o alguien que lo haga mejor que tú y las personas, usuarios, clientes, asociados, prefieren irse a la otra entidad porque pues lo hacen mejor. Entonces yo tengo que defender ese valor y por eso es importante que cuando identifico las fortalezas, que no son riesgos, sí debo establecer frente a esas fortalezas qué puede llegar a pasar, porque recuerden que en la matriz de riesgos no solamente van los riesgos materializados, sino los potenciales. Entonces, cuando yo identifico qué le puede llegar a pasar, si yo soy, por aquí veo a Nicolás Arenas, creo, por ejemplo, Analco es un referente en Colombia en relación con toda la gestión que hace de la agremiación de los fondos de empleados, toda la camiseta que se pone para ir a buscar que la situación o que las normas, que la regulación sea equitativa, que sea considerada de acuerdo a la operación y al objeto social y al impacto que tienen los fondos de empleados en Colombia, pues ese es su valor agregado más grande. Entonces, ¿cuál puede ser un riesgo? El riesgo es que un día deje de hacerlo. El riesgo es que, por ejemplo, su presidente, que es una persona absolutamente hábil, un ejecutivo, una persona, un hombre íntegro absolutamente, que él en algún momento esté tan colapsado atendiendo una situación que salió otra y ya no le dé tiempo. Entonces hay 2 o 3, digamos que frentes que atender y no tenga un backup, digamos, para poder hacerle frente a esa situación, que de hecho pues sí lo tiene, estoy colocando solamente un ejemplo. Entonces en ese caso, siendo ese su principal valor agregado, siendo ese la razón por la cual en el mercado se conoce quién es esa institución, ¿cierto? Hay que defender, hay que garantizar que ese sigue siendo su marca personal, ¿no es cierto? Sigue siendo esa razón por la cual lo eligen. Entonces, ahí es a donde quería, digamos, hacer la precisión. No sé si contesté tu pregunta, Mónica, o... Sí, sí, muchísimas gracias porque mi duda era con las fortalezas, ¿sí? Pero ya me las aclararon. Perfecto, perfecto, excelente, Mónica. Don Marcelino, ¿tenías micrófono abierto? Cuéntanos. Sí, es que hace un rato explicabas y no alcancé a comprender si cuando hablabas de la matriz mencionaba alimentar o actualizar semestralmente. A la alimentación debe hacerse en la medida en que yo encuentre que hay algo relevante, tengo que hacerlo ahí. Claro. Yo Y como ahí permítame complementar la pregunta, porque claro, si yo hablo del SAR, pues obviamente el SAR creo que de los riesgos es el más dinámico para el caso de nosotros en las cooperativas o fondos de empleados, ¿cierto? Y ese pues es una dinámica mes a mes porque la cartera se está moviendo desde el punto de vista alimentar. Y viene entonces
el ajuste de la matriz lo recomienda semestral. Sí, de hecho, una cosa, por ejemplo, lo que tú mencionas, una cosa es hacer el seguimiento a los indicadores, hacer seguimiento al cumplimiento de objetivos y demás, pero recuerden que básico, ¿qué es el riesgo? El desvío del cumplimiento del objetivo. Si usted este mes no cumplió el objetivo, se tiene que preguntarse por qué, ¿cierto? Recuerden que ustedes van en un Uber. Yo tenía que llegar a una cita en la Universidad Nacional y yo tenía que llegar a una cita en la Universidad Nacional a las 11 de la mañana. Yo salí de aquí a las 10 de la mañana y no lo logré. Llegué 15 minutos. La pregunta, ¿por qué? Había mucho tráfico. ¿Por qué? Hubo un colapso. ¿Y usted por qué no tomó la precaución de irse 15 minutos antes? Entonces, más allá de las culpas es, para la siguiente ocasión, usted ya tiene como control que debe irse 15 minutos antes para que usted llegue a tiempo o que usted tenga rutas alternas. No, es que había un colapso ahí y resulta que no, yo no me conozco otra ruta, entonces yo me quedé ahí hasta que se desatorara la ruta, ¿cierto? La vía que yo llevaba, por ejemplo, estoy colocando ejemplos. Entonces es importante que cuando nosotros tenemos esos resultados, llamemos a la reflexión de por qué. Y más allá de lo que les digo, nosotros no estamos para echar culpas y con todo cariño, respeto y amor, ya mirará si el tema de auditoría, el tema de revisoría fiscal, las razones y responsabilidades que tenía que actuar en cada uno. Nosotros vamos a revelar un poco desde riesgos, pero no es nuestra labor hacer auditoría ni imponer sanciones, es revelar los riesgos, ¿cierto? Entonces, si nosotros identificamos el por qué, es más fácil para la organización y va a generar un valor agregado, identificar cuáles son los controles que yo debo tomar, los correctivos que yo debo tomar para que esa situación pues no vuelva a ocurrir. Entonces, en ese sentido, es importante que periódicamente, pues, si las diferencias son sustanciales, obviamente si lo amerita, porque no nos vamos a pasar tampoco pues todos los meses arreglando la matriz, pero cuando hay algo relevante, que hagamos la actualización de la matriz y si no, por lo menos una vez al semestre hay que actualizarla. Hay que hacerla una vez en la vida. Pero miren, en serio, yo me he encontrado organizaciones en donde uno va, la matriz del SARO, y la matriz del SARO es la misma de hace 4 años, salen muy orondos con sí, aquí está la metodología, me la aprobó la Junta y aquí está la matriz de riesgos. Y uno pregunta, déjeme ver en las actas del comité de riesgos, en las actas de su junta directiva, directorio, comité o consejo, en donde se presentó el nuevo perfil de riesgo y en donde se identificaron los riesgos más críticos de la operación o de la organización. Pues esto lo hicimos y pues cuando nosotros hicimos la matriz, pero es que los riesgos no han cambiado en 2 años, no han cambiado en 3 años, tú lo estabas diciendo, estamos en un mundo que es totalmente dinámico y eso hace que por lo menos semestralmente nosotros tengamos que hacer la actualización. Don Marcelino, ¿contesté su pregunta? Perfecto, muchas gracias, muchas gracias. Con el mayor gusto. Bueno, entonces tenemos que en esta pieza vamos a ir de lo general, de lo grande, y para eso nos vamos a apoyar de nuestra matriz DOFA para que no nos sentemos a llenar renglones y renglones y renglones y renglones y luego tengamos un hermoso, ¿qué se llama? Inventario de 200 riesgos estratégicos, aparentemente todos, que se podían compilar y no hemos identificado qué es lo más importante. Entonces, estratégicamente, señores, ustedes como gerentes, líderes, coordinadores de riesgo, pónganse en los zapatos del representante legal, pónganse en los zapatos de la junta directiva. ¿Qué necesita la información de mayor impacto para que garanticemos primero que el negocio siga en marcha? Que luego, si tiene algún tema adicional, pues lo vamos mirando. Claro que sí, pero usted tiene que garantizar que el corazón le está funcionando. ¿Listo? Bueno, entonces, cuando nosotros no tenemos un correcto uso de nuestra matriz de riesgo, y por eso entramos aquí por este proceso que es la identificación, que es la primera fecha del rompecabezas, no tenemos una correcta identificación, pues estamos como la gallina ciega, ¿cierto? Peor, como la gallina sin cabeza, andando a ciegas, andando sin horizonte, sin poder decidir, sin poder pensar para dónde vamos, simplemente comiéndonos el día a día, porque no sabemos hacia dónde debemos nosotros identificar o hacia dónde nosotros debemos dar la mirada de aquellos temas que son mucho más relevantes. Entonces, realmente cuando usted hace conciencia, una buena identificación va a encontrarse que va a tomar decisiones en concordancia con esa correcta identificación, lo cual le va a facilitar muchísimo la vida. Es mejor vivir sin dolor de cabeza porque usted atendió la causa, usted tuvo que tomar un descanso de 3, de 4 días y nunca más el dolor de cabeza, a estar tomando pastillas que adicionalmente le van a afectar otras cosas sin atender la causa y luego usted va a tener una de baja por incapacidad
de, no sé, 1 o 2 meses, porque no se tomó el tiempo para parar, pensar qué le estaba sucediendo, identificar la causa y el riesgo. Eso es identificación de riesgo. No solamente los asociados o los clientes o los usuarios se pueden ir. Voy a disminuir la cartera, en, no sé, en el 5%. ¿Cuál es la siguiente pregunta, señores? Rápido. 2 palabras. La siguiente pregunta, frente a esos riesgos. ¿Por qué? ¿Cierto? ¿Por qué bajo la cartera? ¿Por qué no estoy cumpliendo? ¿Por qué? Entonces, la identificación debe llevarnos hasta precisamente esa revelación de esa causa, ¿de acuerdo? Esta entonces es nuestra primera ficha, ya les vamos a compartir nosotros nuestra metodología, nuestra plantilla, y para ello también hay un tallercito que tiene que ver con el contexto. ¿Por qué? La pregunta, mire, amo a los niños de 5 años. Y si usted tiene niños, sobrinos, nietos, hijos o lo que tenga, por favor, cuando diga por qué, contéstele. Porque los adultos de hoy, nosotros no tenemos esa dinámica, no tenemos esa inocencia que teníamos cuando estábamos niños, porque alguien en el camino nos dijo que preguntar mucho era malo. Usted dice, si es preguntón. Miren, la persona más preguntona es la que llega al origen de las cosas, la persona más inteligente, la que mejor está documentada y sobre todo la que va al fondo de las cosas. Entonces, por favor, cultiven eso en sus hijos, sobrinos, nietos, lo que sea que tengan, hermanitos, etcétera. Y retomen eso ustedes en esta adultez, ¿cierto? En donde vamos a estarnos preguntando permanentemente el por qué. Y adicional a ese por qué, además, a esa matriz DOFA que tiene sus indicaciones en el material que les estamos compartiendo y en nuestro ebook y nuestro workbook. Ustedes ya saben que nosotros trabajamos con workbooks. Quienes tengan el workbook desarrollado para dentro de 8 días, recuerden que tienen una sesión VIP. Ustedes son merecedores de que nosotros destinemos nuestro tiempo a apoyarlos, a ayudarlos. Solamente quienes hagan la tarea porque están demostrando interés. Y allí van a encontrar también un análisis del contexto y les estamos mostrando cómo debiéramos evaluar nosotros el contexto, qué tanto de que permanezca la tasa de interés por el Banco de la República me puede afectar a mí, qué tanto el que suba o baje la tasa representativa del mercado me puede afectar a mí, qué tanto el que haya una eventual recorte de personal en determinada entidad pública me puede afectar a mí. Entonces, todas esas preguntas que son del contexto de los cuales yo no tengo control, también debo evaluarlas. Y eso se trata del contexto. Y por supuesto, aquí se conecta, porque esto no está suelto, las neuronas siempre están entrelazaditas, el modelo de apetito de riesgo. Usted ya encontró unas debilidades. ¿Se acuerdan el análisis que hicimos de esa entidad? Vimos que tenía una estructura de balance que estaba descompensada. Vimos cómo no tenía unos activos productivos suficientes y que además de que tenía unos activos ociosos por allá en una propiedad planta de equipo que estaba parqueada, no generando ingresos, la cartera productiva también tenía una porción importante en cartera improductiva por su alta edad de mora. Entonces, todo eso nos está diciendo que hay riesgos allá. Sandra, pero es que ese es el modelo de medición. ¿Cómo es que allá identificó riesgos? Los números hablan, señores. Cada que usted genere un indicador, una metodología, le tiene que decir algo. Si no le dice algo, usted perdió su tiempo. Porque los números, indicadores, metodologías, modelos de scoring, modelos de evaluación y revisión de cartera, el modelo de pérdida esperada, el modelo de bar de riesgo de mercado, todos le tienen que decir algo, el IRN, todos. Y en función de eso le están revelando los riesgos a partir ya sea pues de la información que usted haya obtenido. Entonces es importante conocer ese contexto interno y ese contexto externo. Si usted quiere la plantilla, ya saben que vamos a estar compartiendo el link para que usted la pueda obtener, o si no, se la estamos compartiendo también por el WhatsApp. Ya Cristian nos dará las indicaciones. Y pues nada, eso era lo que queríamos nosotros contarles. Recuerden que el 83% de las empresas que sobreviven a crisis importantes atribuyen su resiliencia a una gestión de riesgos proactiva, señores. Esto no lo echen en saco roto. Esto realmente es un proceso estratégico. Lo que ustedes están haciendo es un proceso estratégico y debe hacer parte de su cotidianidad. No esperen más para dar este paso de hacer ahora nuestra matriz de riesgo del CIAR. Cuéntame, Soraya, ¿te gusta lo que estamos haciendo? No sé, siento como que si me hubieran leído la mente,
porque es una necesidad que yo tengo en este momento, precisamente en este momento. Ok, Soraya, regálanos la pantallita, porfa, para verte la cara. No seas así, no me dejes sola. Bueno, con Ahora, nuestra invitada, con nuestra pero super invitada especial. sí, sí, la verdad es que con todo el tiempo que llevo en riesgos, pues no le había prestado atención o no tenía conocimiento de la matriz CIAR, ¿no? Pero por allí hay unos pajaritos que dicen que posiblemente tengamos una visita en nuestra entidad. Mm, Así que, como decía, esto fue como una pedrada en ojo tuerto. Apenas. ok, me encanta. Porque me va a servir para prepararme. No sé qué vayan a preguntar, pero pues si te preguntan por la matriz de CIAR, ahí está, tómela. Y Excelente. no solamente se la vayamos, sino que se las voy a explicar. Ok, ok, ok. Bueno, entonces, más allá de que yo diga que qué bueno no es por la visita, ¿no? Qué bueno es que podamos tener una herramienta que te vaya a servir y que No, tú no, le no, puedas va dar a a bien. servir. No, claro que sí, claro que sí. Exacto, no, es de verdad. Miren, en serio, cuando yo era gerente, gracias Soraya, cuando yo era gerente de riesgos en la Sociedad Mixta de Fondos de Inversión, yo me ocupé mucho y aquí tengo que ser muy humilde, yo les bajo la cabeza y digo cuál fue mi pecado ahí, fue creer a ojos ciegos que la administración estaba actuando de manera ética, profesional y que jamás se les iba a ocurrir hacer ningún tipo de eh, ilícito, ¿sí? De meter las manos al fuego por las personas. Y no se trata de estar, pues, poniendo cara de acusación a todo el mundo ni de criticando. Ojo, no se trata de eso. Se trata de documentar. Nuestro oficio es identificar, medir, priorizar, analizar, documentar, presentar, tomen decisiones, ¿cierto? Esa es nuestra labor, realmente, apoyar a la organización en que tome unas decisiones sensatas. Mi pecado fue haber generado demasiado exceso de confianza en la ética de estas personas. Y en algunos casos de esas personas, ¿saben qué les cuento después de poder ver eso en retrospectiva? Que algunas de esas personas no lo pensaron con el ánimo de echarse una plata al bolsillo y me voy a hacer millonario y vamos a estafar. No, unas personas que estaban allá en la cúpula sí lo pensaron, pero otras personas fueron permeadas con la idea de, venga, es que aquí tenemos un problema grandísimo y resulta que la única entidad que nos puede ayudar es usted. Salve al grupo Interbolsa, sea el redentor del grupo Interbolsa, pero para eso necesita hacer este ilícito. Y las personas se dejaron convencer. Líderes de años de trabajo se dejaron, así como dijo el reggaetón, le pintaron pajaritos en el aire y se dejaron convencer de que eso era lo que necesitaba el grupo para salvarse luego de que ya se habían cometido unos ilícitos allá, pues o sea, tratando de cubrir una mentira, decían otra, y muchas personas se comieron ese cuento de ser redentores vía decir mentiras, vía ocultar las cosas, vía prestarse para hacer cosas indebidas. Entonces es muy importante que usted sepa que eso es el peor cáncer y eso tenemos que dejarlo revelado, señores, que no nos tiemble la mano con todo el amor, pero con toda la responsabilidad, no solamente de cara a proteger la organización, de cara a proteger la confianza de la gente, que es a quienes nosotros en últimas nos debemos, nosotros no nos debemos, y voy a ser demasiado fría, no nos debemos a nuestro gerente presidente que es amigo de toda la vida, lo conozco de toda la vida, conozco su familia, no, ni al presidente de la Junta, ni al presidente del Consejo, no. Nosotros nos debemos a cada uno de esos asociados que está allá trabajando, a cada uno de los clientes que está trabajando en sus hogares para poder tener un ahorro porque quieren comprarse una casa, porque quieren dar un mejor futuro a sus hijos, a su familia, a aquellos empresarios que de verdad están dándola toda para tener unos recursos y allá tienen la nómina parqueada para pagarle a sus empleados. A esas personas es a quienes nos debemos. Y por esa vía nosotros protegemos a esas personas, protegemos a los administradores, nos protegemos a nosotros, que no se nos olvide el riesgo que corremos nosotros, y por ello es una herramienta que es fundamental. Ramiro, cuéntanos. Ramiro, no te escuchamos. Habilita micrófono, porfa. Habilita micrófono. Ahora sí. Ahí estamos. Está listo. Hola, primero un gusto poder saludarles, un saludo desde Ecuador. Gracias. Está muy interesante esta charla
yo sí tengo que confesarles algo, no soy de riesgos, soy del negocio, pero por eso mismo estoy interesado en participar. Me encanta. Y Sandra, en base a lo que tú has dicho y una inquietud que tengo, te pregunto lo siguiente. Tú decías, la obligación de riesgos es identificar, ver qué tanto puede pasar, informar y hasta ahí. Entonces, yo sí tengo esa duda de hasta dónde llega la responsabilidad de riesgos y ese límite con el negocio. Me explico de mejor manera. Yo como negocio digo, bueno, estamos perdiendo competitividad con nuestro producto y yo creo que hay que flexibilizar las políticas. Creo que debemos bajar la edad de los solicitantes, creo que si el buró no está muy bien, debemos ser más flexibles con el cliente y otorgarle crédito, creo que podemos ampliar el plazo, creo que podemos ampliar los montos, creo que podemos dar crédito sin garante, no sé, cualquier decisión que como yo negocios plantee, pero la decisión, ¿quién la toma? ¿La toma el negocio? ¿La toma riesgos? ¿Quién pone un límite y dice, oye, estas reestructuras o este mecanismo para reestructurar estos créditos no es el viable, estás poniendo en riesgo la institución? ¿Quién debería aprobar la decisión final de seguir adelante con un cambio de política, de nuevo producto, que flexibilice? Esa es mi pregunta. ¿Hasta dónde llega riesgos? ¿Hasta dónde llega el negocio? ¿Quién toma la decisión? ¿Quién se la juega por la institución? Esa es mi Claro que sí. inquietud. Fíjate que es una pregunta bien interesante porque nosotros fungimos como línea de defensa dentro del esquema. Entonces, como como la línea de defensa que somos, y de acuerdo a que nosotros estamos eh, proponiendo unas reglas de juego, ya sea que apretemos la cancha, la hagamos más chiquita, ¿cierto? O que ampliemos la cancha, flexibilicemos políticas, nosotros no podemos ser juez y parte, porque en nosotros en riesgos, cuando hablo de nosotros, es el equipo que está aquí desde, digamos que poniéndonos la camiseta de riesgos, y me parece increíble que estés aquí con parte de la operación y el negocio, porque todos debiéramos tener esa conciencia que todos administramos riesgos. Entonces me encanta. La labor que tiene el equipo de riesgos es hacer el análisis como tal, de traer la información que nos provee quién, las personas que están en el área comercial, las personas que están en el área de crédito, las personas que están en el área financiera, que están tomando las decisiones de inversión, quienes están ejecutando los procesos en el día a día. Recogemos toda esa información y con eso hacemos análisis y evaluamos el impacto que posibles cambios pueden llegar a generar en los resultados. Y evaluamos si esos cambios se acompasan sí o no con el cumplimiento de los objetivos que se ha trazado la organización en los diferentes procesos y de manera general. Entonces, como estamos cambiando las reglas, estamos haciendo el análisis, estamos proponiendo, definitivamente no podemos ser juez y parte. Por eso el área de riesgos debe ser independiente de las áreas de negocio, debe ser independiente de las áreas de operación. Es más, debe ser independiente de las áreas de auditoría, porque riesgos también es un proceso. Riesgos también es un proceso, entonces por esa vía es importante también que ese proceso sea auditado. ¿Quién debe tomar la decisión? Definitivamente debe haber un filtro, que es una instancia colegiada, y esa instancia colegiada debe ser un comité, que normalmente es el comité de riesgos. Entonces, riesgos tampoco puede de manera autoritaria y autónoma decir, estas son las reglas de juego, comuníquese y cúmplase. No, porque pues estaría jugando al dictador también, sino que debe también exponer todo. Por eso es tan importante hacer un análisis completo, exponer todas las vertientes, la información, la fuente, los análisis, los impactos que puede llegar a generar de cara al crecimiento, de cara a los resultados comerciales, de cara a mejoras en el proceso, de cara a la satisfacción del usuario, de cara a la calidad de los activos, de cara al cumplimiento de los objetivos. Y por eso es tan importante el modelo de apetito de riesgo, porque allí se reúne absolutamente todo. Y decir, bueno, ya hice una sensibilización, ya identifiqué que si nosotros hacemos esta liberación, eventualmente vamos a poder tener una exposición al riesgo mayor a tanto, que es, no sé, 100 básicos en el indicador de cartera improductiva o en cartera vencida, etcétera, o calidad de cartera. Y eso cuánto me representa en provisiones, cuánto me representa en el gasto, qué va a pasar al final del día con mi estado de resultados, y cumplo o no, estoy en zona de apetito, tolerancia o no. Entonces, allí se expone toda esta casuística, y es ese comité quien en conjunto hace la evaluación y recomienda a la instancia decisora, que debe ser directorio o llamado junta o llamado consejo de administración. Las políticas
los límites y las metodologías deben ser aprobadas en esas instancias. Por eso es que yo tampoco entiendo cómo en una junta directiva, en un consejo, en un directorio, hay personas que están sentadas y que no se capacitan, porque yo he tenido juntas de floricultores, de médicos, de profesores, y ellos de riesgos no saben, de finanzas no saben, pero tenemos que enseñarles para que tomen decisiones de manera consciente, porque es que lo que ellos, es como tener un abogado, un alcalde, un presidente, eso no pasa en ningún país, sobre todo aquí, que no sabe para dónde va y que no nos representa, que está tomando unas decisiones que van por allá y que nos afectan a todos. Es exactamente lo mismo. Entonces, en ese sentido, debemos nosotros garantizar que las personas que están tomando las decisiones, ¿cierto? Conocen de riesgos, conocen el impacto, conocen la trascendencia y que no lo hacen con el corazón, que a veces me ha pasado, sobre todo en fondos de empleados y cooperativas, no, pero es que si yo presto más, pues voy a llegar allá a la señora de los tintos, allá al señor de la venta de las verduras, voy a llegar allá al señor que está sembrando la papa, voy a llegar, qué rico llegar allá. Y socialmente me parece increíble, yo no es que no esté de acuerdo con eso, pero es que, señores, en las organizaciones solidarias no somos entidades de beneficencia, la plata no es regalada, no es una donación, tenemos que responder por esos recursos. Entonces, de manera profesional, tenemos que hacer todos los análisis del impacto y así yo quisiera sacar de mi salario y pagarle allá al señor y que tenga la plata que necesita, pero no lo puedo hacer, o lo puedo hacer hasta donde me es posible de acuerdo al modelo de apetito de riesgo, hasta donde humanamente, financieramente, tengo la capacidad de hacerlo y eso se lo tengo que trasladar a la Junta y la Junta lo tiene que entender, tiene que conocer y estar afín, no solamente con la parte del impacto social y la optimización del mercado, sino sobre todo con la sostenibilidad de la operación. Y si estamos hablando de una entidad que es un banco, una compañía de financiamiento comercial, pues obviamente con más veras, al accionista no le voy a decir, no señor, no le puedo dar rentabilidad, es más, tuvimos una pérdida porque es que prestamos por allá a unas comunidades que estaban bastante necesitadas y entonces pues no nos pudieron devolver la plata, entonces la plática se perdió, ¿cierto? Yo no puedo salir con eso. Entonces, por ello es tan importante que todo vaya acompasado con los objetivos. Ahora, si nosotros somos una ONG, recibimos donaciones, nuestro objetivo es atender a comunidades vulnerables, demostrar que hubo un impacto social, hacer un acompañamiento, así parte de los recursos se pierdan, eso es otra cosa. Porque si podemos hacer lo que a nosotros nos gusta, y es poder hacer ese acompañamiento social sin responsabilidad total. Sí, que se pierda un pedacito, tampoco es que se pierda todo, porque eso implica que no pueda atender a otras familias tampoco, ¿cierto? A otras comunidades. Entonces, todo tiene un costo porque es que los recursos son limitados. En resumen, riesgos propone, define, analiza, proyecta, sustenta, justifica, presenta en comité de riesgos, quien analiza en conjunto con otras visiones, recomienda hacer ajustes, darle unos tintes que a veces uno de riesgos no conoce o no ve, eso es información que es absolutamente enriquecedora para la propuesta. Una vez esté, digamos que en consenso o en acuerdo en ese comité de riesgos, de administración ya por lo menos se puso de acuerdo, porque me ha pasado que hay líderes de riesgos que van y proponen una cosa, no se la contaron al comercial, ni al de crédito, ni al de cartera, cuando la presentan en la junta, el de comercial, el de crédito de cartera abren los ojos y dicen, no señor, eso no se puede hacer. Cuando ya están frente a la junta, ¿qué pasa? Va a demostrar una desarticulación completa de la administración. Entonces, cuando ya se lleva esa propuesta a junta, es porque todos están de acuerdo. Es porque la cosa va muy fluida y todos están dispuestos a ponerse la camiseta, a justificar, a explicar, a hacer entender por qué es importante hacer ese cambio, ya sea flexibilizar o sea a endurecer las políticas o las dinámicas o lo que sea. ¿Contesté su pregunta, don Ramiro? Bueno, excelente. Bueno, compañeros, Soraya, ¿cómo nos parece? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste hoy de invitada especial? Cuéntame. Bueno, ay, perdón, ay, pensé que me había desconectado. Bien, entonces, no, no me veo, listo, ya. Ya. Ujú. No, maravilloso lo que se viene, trabajar con una matriz DOFA no es tan sencillo, es fácil de decir, pero para hacerlo, ya llegar al terreno, a la, a la zona de sacar la información es bastante complicada y sí me gustaría participar en ese proceso. Excelente. Bueno, excelente, Soraya. Te cuento que para esa preocupación, por eso es importante hablar con ustedes. No te preocupes, que en el workbook está la guía de cómo utilizar esa matriz DOFA, está con ejemplos,
está el paso a paso, o sea, ustedes no se pueden perder esta guía. ¿Quiénes quieren la guía? Pregunta, para saber si pues vale la pena entregarla, porque qué tal que ustedes no quieran y uno aquí trabajando y nadie quiere, ¿qué tal? Ah, bueno, excelente, muy bien compañeros, entonces estaremos haciéndoles llegar el workbook con la guía. Recuerden que tenemos también nuestro ebook de matriz de apetito de riesgo. Sé que esto es una herramienta, pero fundamental, valiosísima. Vamos a ir colocando ficha por ficha nuestra matriz de riesgo, por lo tanto, pues una ficha, un rompecabezas sin una ficha o sin dos fichas, eso no funciona, o sea que de ustedes está, sí, hay continuidad en la participación de de estos lives, que es donde vamos a estar colocando cada una de las fichas. Inviten, señores, a sus equipos de trabajo. Muy bien por don Ramiro, que es de negocio, excelente. No solamente los de riesgos tenemos que estar aquí, sus gerentes, sus miembros de junta, sus presidentes, sus representantes legales, sus comerciales. ¿Quién más? Obviamente que las personas de crédito, de cartera, de operaciones, de tecnología, todos. Bienvenidos, bienvenidos. No quiero ser chicanera, pero sí lo voy a hacer. Aquí no van a perder el tiempo. Les prometo que aquí no vamos a perder el tiempo, vamos a pasarla rico en familia, aprendiendo. Los felicito por regalarse este espacio, señores, señoritas, damas, caballeros, y pues aquí los esperamos. Si ustedes tienen hijos, adolescentes que no saben qué estudiar, tráiganlos a que escuchen, para que vayan aprendiendo. Y qué tal que esto les guste. Esta es una de las carreras del futuro, señores. Gestión de riesgos se va a necesitar. Siempre por aquí Cristian les manda muchos picos, muchos besos, muchos saludos, porque él se está capacitando y viene bomba, viene recargado. Cristian viene súper recargado con información que también les va a estar compartiendo, porque todo lo que nosotros lo hacemos, nuestra razón de ser son ustedes y lo hacemos por y para ustedes. Señores, me encantó saludarlos, compartir con ustedes. Bequitos, descansen y nos vemos el martes. Hagan la tarea. Chao, chao.